Miriam tenía 25 años y viajaba en uno de los vagones de la muerte que explotaron en la calle Tellez cuando se dirigía a su trabajo. Ángeles, tenías 47 años, si no me equivoco, cuando Miriam murió. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Qué recuerdas de ella? Pues justo en ese momento mi vida era muy feliz. Yo estaba, creo que, en un momento de mi vida que el trabajo ya lo tenía superado, mi tema profesional. Mi hija estaba casada, iba a tener nietos. Justo ese día ella se iba a cambiar de casa, iba a vivir en una casa en el campo, que era lo que siempre había soñado. Tenía un hijo que también no tenía problemas, estaba trabajando. ¿Cómo era Miriam? Perfecta. Lo que más Perfecta. Pues su carácter, era como yo. Y ahí eso puede sonar prepotente, pero era una mujer decidida. Bueno, yo creo que solo con saber que tenía 25 años, que tenía un trabajo maravilloso, que estaba casada, que tenía una casa, que se cambiaba a otra, que tenía todas las ilusiones del mundo, que tenía toda la vida por delante. Tenía un carácter como a mí me gusta, un carácter fuerte, era visceral. Ya sé que eso hay gente que no le gusta, pero yo prefiero eso a la gente que no te mira a los ojos y que no te habla directamente. Y era muy buena amiga de sus amigos, teníamos muchas peleas, ella y yo, porque las dos somos iguales en ese aspecto. Pero yo de verdad que cuando digo que era perfecta, la gente cree que es por lo que le ha pasado. Y yo no, yo creo que las madres somos objetivas y ninguna se cree eso de que nuestros hijos son los mejores y los más guapos del mundo. Es mentira. ¿Recuerdas este día? Cada minuto. Cada minuto. Yo me iba, ella vivía en el piso debajo de mí, yo vivía en el segundo y ella en el primero, o sea que aunque estaba casada, estaba continuamente en casa. Ella se iba a trabajar un poquito antes que yo bajé al coche, al garaje, a recoger el coche. Yo trabajaba cerquita, pero iba con coche. Y en el coche, en cuanto que subía, ponía la radio y dijeron que había habido una explosión en el AVE, en las vías del AVE. Intenté escuchar la noticia porque era una explosión, pero en ningún momento se habló de atentado. Y al ser en el AVE, me preocupé porque era una explosión, pero no por mis hijos, porque mis hijos no iban en el AVE. Todo esto que estoy contando fueron desde las 7:39 como hasta las 7:45, o sea, en 6 minutos ya, todo lo que estoy relatando fueron 6 minutos. Y en el coche, en cuestión de segundos, empezaron a decir, no ha sido una explosión, parece que es un atentado, también han estallado una tocha, y ahí se quedó. Yo ya subí a mi despacho al trabajo y todo, claro, todo el mundo comentaba, ¿no? Y me puse a llamar a mis hijos, ya arriba, serían las 8 menos 5 más o menos. El teléfono de Miriam tenía señal, pero no me lo cogía. Y el teléfono de mi hijo sí me lo cogió y le dije, Javi, ¿estáis bien? Porque iban a trabajar siempre juntos. Y me dijo, yo estoy bien, pero no sé cómo estará Miriam, porque yo hoy me he dormido y no me he ido con ella. Entonces yo voy a coger el autobús y voy a ver de qué me entero, ¿no? Y a partir de ahí, pues recuerdo cada segundo, cada minuto. Mis compañeros llamando por un lado, por otro, con las noticias puestas, dieron un teléfono y a las 9:30 aproximadamente, el jefe de mi hija, que iba a trabajar también con una compañera de trabajo, de Rebeca, me llamó y me dijo, Ángeles, creo que sabemos ya dónde están, creo que han entrado en el Gregorio Marañón porque hemos visto una imagen en televisión de Rebeca en una silla de ruedas, pero se la ve bien. Entonces tienen que estar en el Gregorio Marañón. Ya empezamos a ponernos en contacto mi hijo, mis hermanos, el marido de mi hija, y fuimos al Gregorio Marañón. Y yo no soy la más lista, pero yo creo que las madres tenemos un sexto sentido. Y si mi hija iba sentada con Rebeca y Rebeca estaba en el Gregorio Marañón y ya sabíamos cómo estaba y Miriam no estaba allí, ya supuse lo peor. A partir de ahí llegabas al hospital, te apuntaban en una lista, te decían que dijeras cómo iba vestida ese día, algo que la pudiera identificar, y hasta las 3 de la tarde ibas dejando el teléfono y te iban llamando de diferentes hospitales. Fue un recorrido que por eso digo que yo no puedo perdonar. Yo no fui una madre o una víctima
que se fue a casa a esperar la llamada, que no digo que sean ni mejor ni peor, simplemente cada uno optó por lo que ese día pudo hacer. Yo fui al Gómez-Ulla, yo estuve en La Paz, yo estuve en el Ramón y Cajal. Cada vez que me llamaban que había una chica de 20 y tantos años, yo iba. En algunos hospitales los médicos no querían que entrara porque algunas personas estaban en la UCI. Recuerdo sobre todo una que estaba en Ramón y Cajal, y el médico me dijo que no entrara, pero quise entrar a la UCI y tenía toda la cara vendada, no se le veía la cara, con tubos, y me parecían las manos de Miriam. Rápidamente le busqué un lunar de fresa que tenía mi hija en la pierna y no lo tenía, y me decía el médico, da gracias que no es ella, ¿no? Y yo le decía, no, es que a mí no me importa cómo esté, es que yo lo que quiero es encontrarla y me da igual cómo. Después de unos años siempre he pensado que hubiera sido egoísta. ¿Por qué? Porque yo quería que estuviera como estuviera, que me daba igual. Pero a ella no le hubiera gustado. Yo sé que ella por su carácter no hubiera querido estar en coma, ella no hubiera querido ser un vegetal. Entonces yo creo que ahí fui egoísta y con el paso del tiempo me ha alegrado que no fuera. Por la tarde ya estaba, yo a las 3 ya me fui a IFEMA porque sabía que no la iba a encontrar. Todo esto que estoy contando es ida, venidas, reconocimientos en las UCI, en los hospitales. Y estando ya en IFEMA a las 3 de la tarde me llamaron de un hospital de Guadalajara que parecía que había alguien que era Miriam. Fui hasta allí y tampoco era Miriam. ¿Se tiene esperanza, Ángeles, en algún momento? Sí, yo sabía que ya Miriam no estaba porque Miriam, su teléfono sonaba y a las 8:30, 9 menos 20 el teléfono ya no sonaba, ya estaba apagado, fuera de cobertura. Y yo, si le hubiera pasado a mi hijo, hubiera tenido más esperanzas, porque mi hijo es un poco más dejado en ya avisar a la madre y tal. Pero Miriam, sabiendo lo que había ocurrido, cuando tenía cobertura y tenía llamada, ella hubiera llamado inmediatamente a decir que estaba bien o que estaba herida y no llamaba. Yo a las 3 de la tarde, ya os digo que casi a las 10 de la mañana sabía que Miriam ya no la iba a encontrar. Pero bueno, te aferras a... Cuando estás en IFEMA dicen, ha aparecido otra persona con vida que la llevan, pues esperas que sea una de esos, ¿no? Y allí estuvimos toda la tarde, puedo recordar cómo se volcó todo el mundo, trabajadores sociales, psicólogos. Recuerdo, fíjate, con cariño, gente famosa que estaba allí dando cafés. Recuerdo a Belinda Washington, a gente que yo nunca había admirado en televisión ni en ningún sitio, y ese día estaban allí dando cafés. Siempre voy a recordar también cómo lo organizaron todo de bien. Pasa que no te gusta porque es tan patético y tan doloroso que no te gusta, pero la organización fue perfecta, el trato. Nos reunieron en salas por apellidos. Yo tengo que decir que para mí ese lugar además era especialmente doloroso porque yo justo en esa fecha, yo por mi trabajo iba a las ferias de textil y las de Madrid se hacían en IFEMA, y justo ese día yo tenía que estar en IFEMA en la feria del tejido. Mis compañeros subían, bajaban y ya pues nos agruparon por apellidos, y hay un señor que luego nos damos muchos abrazos cuando nos vemos, el Vigio, que dirigía el 112, y que le dijeron que él fuera el encargado de subir. Él subía con un megáfono y por los pasillos iba gritando el nombre de la familia. Y cada vez que le veíamos subir, las familias, con el tumulto que había, nos callábamos y no sabías si querías que te llamaran o que no. Sabías que si te llamaba era ya para darte la noticia. Si no te llamaba, querías que alguien te dijera algo. Entonces era un sentimiento de no querer saber. Y a nosotros, sobre las 3:30 de la mañana, ya nos llamaron. ¿Qué se siente, Ángeles? Pues te mueres. Yo creo que en ese momento tu vida desaparece.
¿Tienes consuelo? ¿Existe algún consuelo, alguna persona que necesitas que esté a tu lado? Ese día, hombre, es que ese día yo tenía decenas de personas a mi lado, yo tenía mucha gente, pero te ves solo. ¿Qué te pasa por la cabeza en ese momento? Que no puede ser verdad. Es que son tantas cosas que no te da tiempo a pensar, no lo entiendes. ¿Cuándo se llega a entender? Si se llega a entender. Nunca. Esto es como la justicia, lo acatas, pero no lo aceptas. Entonces, ese día tu vida cambia y yo siempre lo cuento así. Tienes dos opciones, o ya acabar con tu vida para siempre o seguir, pero ya sigues con otra vida. ¿Qué es lo más doloroso, Ángeles? Es la búsqueda y el no saber, el momento en el que te lo dicen, los días posteriores, cuando ya eres más consciente. ¿Qué es? No lo sé. No lo sé. Es que yo he vivido momentos y no especialmente porque ocurra algo en ese día o porque sea ese día o porque... No sé. Son situaciones que te recuerdan olores. Hay gente que dice que es muy doloroso el día del cumpleaños, el día de tal, para mí también, pero no es más doloroso que otro día en cualquier circunstancia, ¿no? Yo creo que ese día, además, como es una hecatombe tal, el mayor atentado de la historia de Europa, ves a tantas familias destrozadas, como que no te da tiempo a pensar solo en tu dolor. ¿Crees que estás viviendo? Yo lo recuerdo como estas películas que hay de terremotos y de incendios, ese ir y venir de las familias llorando, gritando, la gente sin saber qué hacer, pues lo vives como una catástrofe que crees que no es solo tuya. Cuando luego llegas a casa, yo también cuento siempre que me senté en el ordenador y escribí que habían matado a mi hija. Tampoco entiendes por qué haces eso. Entonces a mí ese día me dieron muchas pastillas para que me tranquilizara. Yo nunca había tomado tranquilizantes y me daba miedo pensar que... Ahora ya sé que no, ya me acostumbraba a ellos. Pero yo pensaba que los tranquilizantes me iban a borrar la memoria, que yo me iba a quedar como tonta y no iba a poder defender a mi hija. Entonces yo empecé a hacer un diario, yo por las noches no me acostaba y escribía lo de todo el día. Yo tengo en el diario escrito minuto a minuto el día 11 de marzo, el 12, el 13, el 14. Y mi hija el día 10 de marzo estaba feliz porque había conseguido 2 entradas para ir a Montmeló a ver a su ídolo, Fernando Alonso, y se iba a Londres. Y subió porque la maleta que tenía era pequeña y a las 11 y pico de la noche subió a pedirme una maleta. Yo no iba a abrir porque no sabía que era ella y ese día estaba yo agotada y estaba ya en la cama y ya me dijo, mamá, que soy yo. Entonces me levanté y me dijo, ya sé que es muy tarde, pero es que necesitaría una maleta para un poquito más grande. Y le di una maleta y nos despedimos. Y ya, no la volví a ver. Han pasado más de 10 años de ese 11 de marzo, pero hay todavía algunos olores, recuerdos que te acompañan. Sí, los olores son increíbles. Yo por los olores la recuerdo a cada momento. No solo el olor de su gel, el olor de su colonia. Yo la colonia no he podido volver a tenerla. Y las cosas que le gustaban. Pero estas situaciones, comidas, y yo, los olores a día de hoy me siguen pasando. Antes has mencionado que cuando te enteraste de la noticia es como morir. Sí. ¿Se vuelve a vivir en algún momento? Se vuelve a morir cada día y vuelves a resucitar. Y se vuelve a morir cuando decides estar en la lucha porque no entiendes que por qué y para qué. No sé si estaré en la VT mucho tiempo de presidenta, estaré poco, pero sí que tengo claro que lucharé toda la vida. Porque hay veces que no tengo ganas. No tengo ganas de
de estar estrellándote contra muros, ¿no? Que lo único que te hacen es hacerte más daño y más daño y más daño. Pero, como he dicho antes, Miriam es igual que yo, entonces Miriam estaría luchando. ¿Ha cambiado el Ángeles de 10 años o más de 10 años? Sí, Ahora? claro, en todo. En todo, porque mi vida ahora parece que solo soy presidenta de la OVT en 10 años, ¿no? Que solo vivo por la OVT. Yo antes, como te decía, yo tenía una vida, he dejado muchos amigos por el camino, amigos que sé que si descuelgo el teléfono los tengo, pero me he dedicado tan al 100% a esto que la gente se cansa de llamarte para quedar, de que no puedas, de que tengas... La gente no comprende que viva 100% por la OVT. Entonces, yo sé que están ahí, pero que lo recobraré cuando ya no esté aquí. Pero me he dejado demasiadas cosas por el camino. Pero como te decía, estoy en esto porque creo en ello. Y si no lo hiciera me sentiría mal. Yo no quiero estar con mi gente pensando que no estoy haciendo lo que debo. Entonces, esta es mi etapa, estoy aquí y cuando acabe, pues supongo que estarán ahí. Ángeles, yo para terminar quería darte las gracias, la verdad. Quería darte las gracias por dejarnos, a mí, creo que a toda la gente que pueda ver esto, conocerte muchísimo más allá, que al final eres mucho más que la imagen de la presidenta de la OVT, sino que eres una madre a la que asesinaron a su hija de 20 años y que ha sufrido como la que más. Así que, por mi parte, gracias por contar un testimonio lleno de dolor, pero siempre con un punto positivo, poder encontrar o valorar cosas positivas que siguen estando ahí. Así que, por mi parte, muchísimas gracias. Pues nada, yo me preguntaba que si tenía que dar las gracias y como te he dicho que personalmente y algunas personas en cualquier momento yo las doy, también dártelas a ti, que me tienes que escuchar muchas veces los rollos que te suelto y que sabes que es pocas veces, pero bueno, que tampoco, que yo al final cuando la gente me dice por la calle, Ángeles, siga así, que nos tiene que ayudar, que cuando llego a mi casa, por supuesto eso me agrada, es un honor, pero que también cometo errores, que me tengo que equivocar, porque es que al final yo no he estudiado ciencias políticas, ni me han preparado para política, ni para estar al frente de esta asociación. Al final solo soy la madre de Miriam.